bienvenidos a La Hora de Mente. Y hoy estamos como siempre aquí con mi querido invitadísimo y ya de la casa, ya es parte de este programa. Gracias. Mi querido psiquiatra Mauri. Gracias por la invitación, Mauri, ya sabes, yo encantado de acompañarte en tu programa. Sí, a Mauri, ¿cómo estás el día de hoy? Yo muy bien, muy contento, ya sabes, inicio de semana. Contento y feliz. Pues contento, feliz, sí, con ánimo, con actitud. Ya sabes, como buen lunes, resignado a pasar el resto de la semana. Sí, como debería de ser, ¿no? Todos los lunes hay que empezar con toda la actitud, la energía y a darle, porque si empiezas una semana así, con el pie derecho, yo creo que vas a tener una buena semana. Es más fácil que sea una semana positiva y agradable, así es. Así es. Bueno, pues vamos a echarle ganas porque hoy vamos a hablar de los asesinos en serie. Ay, caray. Ay, caray. Los asesinos en serie. Muy bien. Caray, bien. Sí. Yo quiero hacer esta pregunta para lanzarla al aire. La podemos poner como el hashtag, un asesino en serie o un psicópata como tal, ¿nace o se hace? Vamos a ver qué nos comentan y ahorita vamos a ver si nace o se hace o qué onda. Recuerden seguirnos con el hashtag psicópata nace o se hace. Y nos pueden comentar aquí en la caja de comentarios para que ustedes nos digan si creen que se nace siendo un asesino en serie desde niño, ya te traes ese gen maligno, o ya será que lo vas desarrollando con el tiempo a través de las interacciones sociales y con quién te juntas y dónde te juntas, ¿no? Todo eso yo creo que tiene que ver. Ok. Pero se arme el debate. Que se arme el debate, exactamente. Hashtag que se arme el debate. Bueno, como lo decía, vamos a hablar de la psicología del asesino en serie o la psicología criminal como tal. Dice que quizá por la alarma que genera por su crudeza o el desafío intelectual que su estudio exige, los asesinatos en serie han sido desde la aparición desde la psiquiatría forense, que ya me imagino que es una rama nueva. Pues ni tan nueva, pero sí es una subespecialidad de la psiquiatría, así es. Ok. Sí. Uno de los principales fundamentos del estudio del criminal. Hasta hoy no se ha podido establecer de manera definitiva cuál es el perfil psicoclínico que delimita el asesino en serie de un ciudadano normal. Se sabe que los antecedentes psicológicos del perfil de un asesino en serie es el de un niño humillado, maltratado y violentado. Digamos que esto puede ser como la combinación perfecta para que una persona se convierta en asesino en serie, ¿no? Así es. En la mitad de los casos ha sufrido la ausencia paterna y considera a su madre como un peligro del que es preciso protegerse. Ok. Ya vemos ciertos factores que hay para que se pueda convertir, tal vez. Sí. Así todo esto, en un reciente descubrimiento presentado por la New England Journal of Medicine, se constatan las diferencias anatómicas entre los asesinos en serie y las personas corrientes. Digamos que hay dos tipos de personas entonces. No, pero definitivamente el psicópata, el criminal, sí tiene un perfil particular. Sí. Lo podemos dividir entre psicópata y no psicópata, ¿verdad? Sí, como tal. Ok, bueno, esto dice porque en el asesino en serie se aprecia un lóbulo frontal de mayor tamaño y por ello más funcional. Caracteriza que les confiere mayor agresividad y menor empatía que la medida. Entonces ya vemos que es un niño que sufrió violencia, que tiende a rechazar a la madre porque es un peligro, y también que tiene el lóbulo frontal más desarrollado, por lo que es más funcional, y confiere mayor agresividad y menor empatía que la media. Digamos que entre menos empatía tienes hacia las demás personas, también te puedes convertir como en un asesino en serie. Pues es una característica de los asesinos en serie, la falta de empatía. La falta de empatía, exactamente. Sí. Ok, en el lóbulo frontal reside la conducta, justo aquí en el frente. La estrategia, la memoria de trabajo y la capacidad de planificación. Se podría afirmar que es la parte más humana de nuestro cerebro. También aquí existen las neuronas espejo, ¿no? Sí, bueno, las neuronas espejo están prácticamente en todo el cerebro, en toda corteza. Pero pues el lóbulo frontal, en términos evolutivos, es lo que nos hace humanos y donde está más sofisticada la conducta. El juicio, el razonamiento, la planeación, o sea, más allá de la acción en sí misma, el pensar antes una acción, el planearla, está en el lóbulo frontal. También aquí podría residir la empatía. Sí, porque la empatía es
una función, yo creo de las más evolucionadas del cerebro, donde la empatía consiste en tratar de entender la emoción que el otro está sintiendo. ¿Sí me estoy explicando? En los zapatos de la otra persona. Sí, pero es un trabajo de abstracción bastante pesado para el cerebro, la empatía, así es. Ok. Bueno, entonces dice que su hipertrofia de la parte frontal indica una alta agresividad y a su vez un aumento en la capacidad de estrategia, así como una baja capacidad de empatía que puede desembocar en cierto rasgo de sadismo. Así es. Por lo tanto son sadistas, son muy sádicos. Así es, sí. Bueno, la neuroquímica del asesino en serie. Según el doctor Reid Meloy, okay. Otra característica, sí, otra característica diferencial entre los asesinos en serie y el resto de la población en un nivel anormalmente alto es como raro, ¿no? Tienen un nivel alto de manganeso, hierro y cobre. Ok. Tal tiene un impacto directo sobre la disminución de dopamina y serotonina. Entonces, que son sustancias relajantes que disminuyen los niveles de testosterona. Ok. La hormona que provoca no solo la agresividad desmedida, sino la necesidad de dominio. De tal manera que el individuo sufre una alteración conductual que le empele el acto criminal en un intento desesperado por imponer su superioridad respecto a sus semejantes. Entonces tiene que mostrar superioridad, ¿no? Tiene que mostrarse superior ante los demás. Pues es parte del ser psicópata, es encontrarse en una posición de poder y en la cual tú tienes el control y dominas a la víctima. ¿Me explico? Es una conducta predatoria y en ese sentido pues sí cumple el criterio de estar en control o superioridad. Así es. Ok. Es preciso descifrar la combinación exacta de los factores que conlleva esta conducta criminal. La ciencia tal vez tenga alguna respuesta a este reto, pero sin duda, posiblemente en pocos años se hallará la respuesta. Ok, bueno, entonces vemos todo esto como la persona puede desarrollarlo y también puede ser que ya venga con esto, ¿no? Con alguna predisposición, claro, por supuesto que se puede venir, pero vamos, obviamente la crianza es la que acaba de dar en el traste con todas estas cosas. O sea que podemos tener un gen malo, por así decirlo, pero necesitamos un detonante que lo active. Sí, mira, yo lo que te puedo decir es que como seres humanos y seres vivos, todos somos potencialmente capaces de matar. Sí. Yo soy capaz de matar a alguien. Pero ¿y tú ya matarlos con sadismo o con falta de empatía o simplemente por imagínate que esperemos que eso no suceda, ¿verdad? Toquemos aquí madera. Sí, okay. Pero imagínate que alguien muy querido tuyo la matan, la torturan. ¿Se me explicó? Va a haber algo muy agresivo en ti, ¿me explico? Sí. Que va a querer no solo la venganza. Sí. O sea, la venganza tiene esa parte sádica, ¿me explico? No nomás que lo castiguen, sino que le duela. ¿Vamos entendiendo? Okay, sí. Ya por el acto de la venganza. Exactamente, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros hemos fantaseado en cómo le partiríamos la madre, ¿me explico? Sí. Al que nos cae gordo o a la que nos cae gorda, ¿verdad? O sea, cosas así por el estilo. A lo que voy es que todos los seres humanos tenemos agresividad en el fondo. Y si son hombres o somos hombres, pues estamos más preparados genéticamente para ser agresivos. Eso viene en un circuito neuronal con el que nacemos y aparte también por una cuestión hormonal, que es la cuestión de la testosterona que nos vuelve, como lo veíamos, ¿no? Más agresivos. La testosterona, ves a los niños chiquitos, a los animales machos chiquitos, todos juegan a pelearse, a morderse. El niño chiquito desde pequeño está agarrando la pistola, matando cosas, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Tiene resorteras. El juego de las luchas. Exactamente. Y todo esto entre niños. Así es. No lo he visto muy común en niñas. Entonces, no, en niñas no es tan común, ¿verdad? Juegan otro tipo de cosas, pero los hombres sí, es competencias, quién gana las carreritas, quién pega más fuerte, las luchas, las peleas, somos más agresivos porque viene con nosotros, viene en el genoma, digo, como seres, como mamíferos, ¿no? Sí, bueno, sin entrar en el sexismo también. No queremos aquí hacia un solo lado, pero sí por el pero compartimos esas características, o sea, sí compartimos esas características con la gran mayoría de los machos por lo menos de los mamíferos. Sí, por supuesto. Entonces ya vemos dos cosas, tal vez se haga, tal vez se nazca, porque sí puede haber algo, pero también el hecho de cómo vivas también te puede desarrollar esto, así es, ¿verdad? Ahora, piénsalo, el ser humano lo que ha hecho en toda la humanidad es
o sea, sus formas de matar las ha sofisticado. Antes era con piedras, de hecho. luego con arcos, después con pistolas o con escopetas, ahora son armas nucleares, bombas de gases. O sea, a lo que voy es que existe una tendencia muy violenta / agresiva en el ser humano. Sí, de hecho, cada vez más, o mejor dicho, menos empáticos. Sí. Cada vez entre menos veas a la persona que vas a eliminar, es mucho mejor, ¿no? Diga que por los bombas y todo esto, ¿no? Y se hizo más sofisticado y aparte se hizo más eficiente. O sea, una persona antes mataba una o dos personas, ahora una persona puede matar las que quiera. Y una ciudad completa, ¿no? Y ve la estadística, o sea, en la violencia, los hombres somos la gran mayoría de los victimarios y de las víctimas, ¿me explico? Sí. Pero tiene que ver con un ciclo de violencia. Sí. Así es. Bueno, vamos a un comercial y una canción y enseguida volvemos. Recuerden que estamos aquí en La Hora de Mente y estamos hablando de los psicópatas, de los asesinos en serie. Y vamos a hablar del caso de Ted Bundy. Ted Bundy es el primero que vamos a tocar porque más adelante vamos a tocar otros, que es una pequeña sorpresa. Y ya volvemos aquí a La Hora de Mente. Recuerden seguirnos y dejarnos un like. Dice, hay varios factores. Claro que sí, hay varios factores, como lo estamos viendo. Ya sea que sea de nacimiento o ya sea que por la vida que has tenido te conviertas en uno. Dice Judith Jaime Rodríguez, saludos a Carlos. Saludos. Saludos. Okay. Bueno, como estábamos viendo, estábamos hablando de Ted Bundy, que es un joven treintañero criado en una familia cristiana de cualidades físicas agraciadas, por no decir que era un galán de telenovela. Sí, fue seductor, con un título de psicología y con inclinaciones políticas. Sí. Bundy establecería una relación amorosa con una mujer que, cuando culminó, lo llevó a buscar jóvenes de características físicas similares para violarlas y asesinarlas salvajemente. Digamos que andaba buscando a su parecido. Ajá. Entre los casos reconocidos y los estimados sin denuncia, se calcula que mató alrededor de 30 mujeres entre 1974 y 1978. En 4 años asesinó 30 mujeres. Sí. ¿Reportados o no? Sí. Ok. Pero, ¿qué es lo que hacía que chicas jóvenes que podían haber sido sus víctimas asistieran a las jornadas del juicio para verlo de cerca y admirarlo? ¿Tenía fans? Sí, tenía fans. Era un galán de telenovela, ¿no? ¿Qué fascinación provoca a los asesinos seriales entre la gente? En el caso de Ted Bundy, la gente quedó impactada por el estereotipo de Sweetheart, el chico modelo norteamericano, el típico, el niño bonito que va a la iglesia, que hace todo bien. Así es, que estudia. Ajá. Pero detrás de la puerta tenía todo un secreto, ¿no? Así es. Y hay varias series que han contado todo esto. Sí. Pero bueno, están las cintas de Ted Bundy y están las cintas aparte grabadas por su voz y están muy buenas porque luego las vean. Sí, tenemos la serie en Netflix y también tenemos la película que hicieron, que las dos están muy buenas. Pero bueno, hay una especialista en perfilación criminal y autora de Rasgos Criminales, lo que cuenta la escena del crimen. Además de ser la única especialista latinoamericana no residente en los Estados Unidos, decía ella que era lindo, era sumamente carismático con las chicas, era estudiante, era activista político, era todo lo que una madre hubiera querido como pareja para sus hijas. Por eso impactó y dejó una marca profunda en el imaginario social estadounidense. Los crímenes de Bundy fueron cometidos cuando aún no estaba afianzado el término asesino serial. Digamos que todavía no existía como tal un asesino serial, ni un perfil como asesino serial. ¿En el 78? Pues el que se considera el primer asesino serial es Jack el Destripador, en 1800, en Londres. Ya es, ¿verdad?, cuando ya se da el término. El término de... No, bueno, de asesino serial, sí, porque antes también aparecían estas mujeres mutiladas, asesinadas, violadas, pero existía el mito del hombre lobo, fíjate. Ah, ya. Sí, entonces, fíjate lo retrasada que estaba la sociedad para decir que una mujer violada, asesinada, era por un hombre lobo. Pero obviamente te habla de una bestia, me explico, insaciable, que comete crímenes contra mujeres. Y Jack el Destripador es el primer asesino serial con perfil psicológico. Digamos que entonces han existido toda la vida. Yo creo que sí. Pero ya reconocidos como tal, hasta que no entró un grupo de investigación a ver cómo era su modus operandi. Exactamente. Ya es cuando se le dio el mote. Exactamente. Bueno,
Dice que en la serie de Netflix, hablando de, el personaje que caracterizó a Douglas es quien tiene más actividad o es presentado como el más talentoso. Pero Ressler es quien también en realidad tiene más participación al punto que domina en la realidad el término asesino en serie, para designar a los homicidas que matan a más de 3 personas en distinto escenario con un periodo de enfriamiento emocional y que matan por una necesidad psicológica. Así Entonces, es. esto es el perfil de un asesino serial. Sí, es un poco más complejo. Ajá. Mira, a ver, el perfil lo puedes hacer por la personalidad, Sí. ¿verdad? Y también por la manera en la que cometió el delito o el crimen. Como ¿ok? lo veíamos, de falta de Exacto. empatía, con saña. Sí, o sea, por ejemplo, tú puedes tener muchos psicópatas que nunca han matado. ¿Sí me explico? Ok, ¿cómo Hacen- es esto? Sí, es gente que puede matar, piensa como psicópata, es fría, no tiene empatía, es simpática. Tú puedes tener gente así, un político, por ejemplo. Ah, claro. Piensa, digo, esperemos Está que en su Donald cabeza Trump solamente. esperemos que Donald Trump nunca haya matado a nadie, ¿verdad? Pero tiene todo el perfil de un psicópata. O podría también matarlos Sí. indirectamente. Sí, claro, mandarlos matar, pero le resta sadismo, ¿me estoy explicando? Ah, ok. Pero aquí el punto es, tú tienes un perfil de gente que puede ser muy creída, poco empática, cruel, me explico, bueno, guapa, seductora, inteligente, si tú quieres, talentosa, modelos, o sea, en términos sociales, que nunca han matado a nadie y es un perfil Pero lo han pensado psicopático y está en su cabeza. y serían capaces de hacerlo, pero es Ok. la personalidad de un psicópata. O sea, piensa en alguien que te hace fraude, piensa en un tránsito que alcanza un puesto elevado, que se dedica y que espera que te den tu aguinaldo para quitártelo todo y comete ese delito, pero es un perfil de psicópata. Sobre todo que tiene como el dominio, que necesita sentirse dominante. Exactamente. Entonces, esa persona que tiene personalidad de psicópata, el perfil de psicópata, ¿puede cometer un crimen así? Yo pienso que sí. Todos somos capaces. Ahora, está la parte de cómo es el asesinato. Yo puedo matar a alguien ahorcándolo porque me estoy defendiendo, ¿me explico? Alguien se mete a mi casa y le doy un balazo, ¿me estoy explicando? Pero el psicópata mata por placer, cabrón. Sí, sí, como lo veíamos acá, una necesidad psicológica. Exacto, pero es un Esa necesidad placer de matar. Pero es un placer sexual. El psicópata ok. tiene un placer sexual, sí. Ajá. Todos los crímenes de psicópatas tienen un componente sexual. Sí, o sea, son mujeres, las amarraron, las violaron, las torturaron, hay muestras de semen, hay una cuestión ahí muy marcada sexual, ¿me explico? Ajá. Más allá de tener a alguien secuestrado y matarlo como cualquier, no sé, piénsalo, un criminal grave, por ejemplo, piensa en esto de la delincuencia organizada, un cuate que le encargan deshacer cuerpos o deshacerse de la gente, ¿me explico? Sí. Pero no tiene ese carácter sexual, ¿sí? Es una característica diferente, por supuesto, también es psicópata, pero es diferente. Vamos De entendiendo. hecho, había un experimento en los años 80, algo así, Ujú. que ponían a dos grupos de personas, digamos, Ujú. de 100 personas, 50 personas se encargaban de mantener el orden como policías, como Sí. y todo esto, y el otro 50 tenían que estar como presos. Sí. Y entonces se vio como las personas que tenían el poder, sobre todo, abusaban de las personas que estaban presas. Así es. Incluso el director de la cárcel ficticia, que era el director de este experimento, un psicólogo muy prestigiado, terminó también autorizando ciertos sadismos sobre las personas, como ese gen fue detonándose hasta Sí. que se volvió algo muy grave, ¿no? Así es, sí, sí. Pero vemos aquí, por ejemplo, para ser asesino en serie tienes que matar a tres personas. Pues sí, digo, Digo, una en sola términos- persona ya es grave, Ajá. pero no te convierte en asesino serial. Exacto, piensa en un soldado Ajá. que ya mató más de 3 personas. Sí. Sí, es asesino ya- serial. Ajá. Bueno, esa persona porque no tiene como la necesidad psicológica, o a menos que se haya metido por matar personas. Exacto, aquí bueno, dúdalo que hay psicópatas en el ejército porque pueden matar, pero aquí a lo que voy es no es lo mismo tasajear un cuerpo en un quirófano
que en Morales, Okay. ¿verdad? Sí. Hablando de médicos. Puede ser la misma acción, ¿verdad? Pero totalmente diferente enfocada, ¿sabes? Aquí la intención sí cuenta, ¿no? Ahora, en el psicópata es este perfil que habíamos comentado, más aparte el hecho de que los crímenes son sádicos, violentos y muy cargados de elementos sexuales. Okay. Así es. Bueno, también menciona como ahí tiene que haber un periodo de enfriamiento emocional. Digamos, quiere decir, cometen uno, sí, como que se liberan, se desahogan, pasa un tiempo, acumulan cierta tensión y luego pum, lo vuelven a hacer. Así es. Para llenar esa necesidad. Exactamente. Y volver otra vez al exactamente mismo ciclo. Ok, dice, Bonti tenía el trastorno de psicopatía. Sí. Pero hay un error que señala que absolutamente todos los psicópatas son inteligentes. Esto no es así. Lo que sí tienen todos es una gran astucia, una gran audacia y una gran capacidad para el mal. Eso es indiscutible y es lo que hace tan talentosos para hacer daño. Sí, son listillos, son cierto listillos, punto. Ajá. Y aparte de eso son como muy meticulosos también, ¿no? Para poder realizar todo perfecto y que les salga bien. Bueno, pero no porque sean psicópatas por una cuestión genética. De todas maneras, una persona puede nacer con una composición genética que lo predispone a la psicopatía y no la desarrolla, como lo veíamos. Ajá. Como el caso del neurocientífico James Fallon, okay, quien tiene un cerebro, digamos, similar al de los criminales más crueles y que están diagnosticados como psicópatas, pero él nunca desarrolló esas conductas. Es como dicen los estadounidenses, la naturaleza como la crianza. Digamos que naturalmente puede serlo o mediante la crianza. Ajá. En esta persona, la crianza actuó como factor de protección. No creo que todos los asesinos en serie tengan una sobrada inteligencia y los errores que cometen lo realizan por descuido, porque tienen el ego tan inflado y creen que están tan especializados que se olvidan del azar o de algún factor X. Sí. Otra idea errónea es que todos los psicópatas son carismáticos. Esto no es cierto, porque muchos son mosquitas muertas y por eso es que perseveran con tanto éxito haciendo daño y nadie imagina que son capaces de ello. Ajá. Ya que son intachables en sus conductas. Se camuflajean. Ajá. Pero su lado B puede ser bastante siniestro. Digamos que entonces, ¿sí son inteligentes o no son inteligentes? Pues es que hay varios tipos de inteligencia, ¿verdad? Pero yo pienso que para salirte con la tuya, tienes que tener cierto grado de talento. Dejémoslo en talento, ¿no? Sí. Sí, en planear los detalles o finalmente en aparentar algo que no eres, ¿verdad? Sí. Ha de ser difícil llevar una doble vida, ¿no? Digo, exacto. Ser una persona normal, por así decirlo, como lo marca los estándares. Y del otro lado ser una persona que asesina a personas por placer y con esta parte sexual y todo eso. Ha de ser como muy difícil. Entonces sí ha de ser como muy astucia, como mucha pericia para poder tener esa doble vida. Pero bueno, también vemos cómo tienen el ego muy inflado. Sí, claro. Entonces tienen que sentirse sobre los demás. Sobre los demás o creerse inmunes, que nunca les va a pasar nada malo, que son... Pues digo, ya cuando matas a alguien, ¿me explico? Tienes que sentirte con muchos derechos sobre los demás, ¿sí me explico? Sí. Por lo tanto, con impunidad, ¿verdad? Sí, sobre todo. Bueno, ¿por qué atraparon a este Ted Bundy? Las mordidas que realizó sobre sus víctimas lo llevaron a la derrota judicial en un juicio en el que el criminal había insistido en representarse a sí mismo cuando el 24 de enero de 1989 fue ejecutado en la silla eléctrica en una prisión de Miami. En las puertas se congregaron masas con fuegos artificiales, remeras, playeras que celebraban su muerte y camionetas con estudiantes universitarios con conservadoras llenas de hectolitros de cerveza. Digamos que hicieron una fiesta el día que lo mataron, ¿no? Sí. Porque fue un caso muy mediático. Sí. Él se encargó de hacerlo mediático. Él se estaba haciendo famoso y esto le aumentaba más el ego, ¿sabes? Sí, yo creo que era también como su necesidad de querer ser de atención, más los demás y todo esto. Digo, porque ya no podía asesinar gente ya que estaba dentro de la cárcel. Claro. Pero bueno, la miniserie documental permite escuchar la pregunta que hace Bundy frente a un grabador. ¿Pero esa gente allá afuera no está más loca que yo? O sea, de plano sí tenía un problema. Pero bueno,
Bueno, a ver, querían que lo mataran. Piensa en el impulso agresivo de los que estaban afuera. Sí. También pero el hecho de voltear saben que no me vean a mí, vean a toda la sociedad. También sí, claro. se convierte como en seguir en ese juego, ¿no? Sí, claro, es muy astuto de su parte, sí. ¿Verdad? Sí, eso fue muy, muy astuto. Probablemente Bundy y los asesinos seriales sean los síntomas más violentos, oscuros y siniestros de una sociedad enferma. Como sí, tal. Claro. Entonces vemos cómo este caso fue muy mediático. Él tenía la necesidad de matar gente, de buscar a esa persona que había perdido. Por lo tanto andaba buscando esos mismos rasgos. Y pues muy interesante, ¿no? Sí. Digo, 30 muertes en 4 años. Mira, la novia esa que lo deja ya lo había denunciado como el probable asesino, porque él tenía ciertas peticiones muy extrañas a ella, o sea, aparte que la mordía y estas cosas, le pedía que se hiciera la muerta y cosas así por el estilo. Entonces, cuando empiezan a salir los primeros perfiles de las víctimas, mordidas, muertas, ¿sí me explico? O sea, violadas después de muertas, ¿sí me estoy explicando? Sí. Ella dice, yo creo que puede ser mi ex, ¿verdad? Claro que la mandaron al chosto, ¿verdad? No le creyeron y pues resulta que sí era. ¿Verdad? Así, porque, porque ella, bueno, sobrevivió a él, ¿verdad? Él no la mata a ella, pero la sobrevivió, ¿sí? Y también hay partes, que vale la pena entender, y sobre todo si ven las cintas de Ted Bundy, la crianza que tiene, cómo era la mamá, cómo tuvo exactamente, cómo el padre, o sea, era una crianza totalmente más que patológica, o sea, era muy, muy, muy violenta, agresiva, negadora, disociada, psicótica, casi, y bueno, finalmente eso acaba con un asesino serial, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como lo prometimos, vamos a hablar del Joker, el cual era el bromas, como decían en España, ¿no? Que ya estaba un poquito medio tocado ese tema, pero no lo hemos visto desde el lado psicológico. Claro, desde el lado del perfil. Sí. Digamos que es solo un personaje, pero aún así nos fascina. Sí. Y que nos fascine a alguien que comete actos violentos, un sociópata con aires de grandeza, guiado básicamente por el deseo de venganza, es algo que al mismo tiempo nos inquieta y que contradice incluso muchos de nuestros principios morales. Ahora bien, el perfil psicológico del Joker va mucho más allá del mero icono cultural. El universo conceptual que se inscribe detrás del villano más multifacético del mundo, y sí, ha tenido muchas caras y muchos nombres y todo, o sea, como el bromas. Pero bueno, trasciende todo esto, incluso los límites de su propia personalidad. En esta producción nos presentan a un tipo que es un comediante fallido, un tanto solitario, víctima de una sociedad tan oscura y cruel. No creo que haya personas que no la hayan visto hasta ahorita, digo. Ya pasó tiempo. Sí, yo creo que ya está, la han de pasar en el 5 los domingos. Sí. Pero bueno, el recorrido que ha hecho el personaje del Joker en el mundo del cine es bastante extenso. Desde el principio, que era Tim Burton, hasta ahora que tenemos un personaje más oscuro, bueno, más tratado, más realista. La verdad es que sí está, es de los más realistas de los Jokers. Y sobre todo que te genera como esa parte de empatía, como de así es. Pobrecito. Entiendes por qué está tan mal y por qué hace lo que hace. No lo justifica. Justo eso, no lo justifica, pero sí lo entiendes, sabes como de dónde viene. Sí. Para mí, en lo personal, el mejor era Ledger. Sí. El que traía los cuchillos. Sí. Que también él es víctima de una crianza muy patológica, o sea, porque él, inclusive el Why So Serious, es un recuerdo que tiene del padre. Ajá, ¿verdad? Sí, de por qué estás tan serio, y entonces ¿no? Sí. Bueno, en este personaje veíamos como el payaso se alzó con algo más que un mero agente del caos. Como veíamos, la mayoría de los monstruos no nacen, la sociedad los crea. Así es. Pero con este agente detonante, hasta que no existe un detonante, y es cuando explotas todo esto. El perfil psicológico del Joker como tal, La primera pregunta que sin duda nos viene a la mente cuando vemos la última producción sobre el Joker es que empatizamos de un modo tan intenso como él. Posiblemente nunca habíamos visto a un villano tan humano y a su vez tan vulnerable. Es posible no meterse en sus zapatos de payaso al ver su enfermedad y la carencia de una sociedad incapaz de asistir y dar una respuesta efectiva que lo necesita.
como veíamos en el mundo de Ciudad Gótica, puede extrapolarse perfectamente a nuestra sociedad actual. Ahora bien, algo que por contra no debemos relacionar es el vínculo entre las enfermedades mentales y la violencia. Como lo veíamos, no es justificable. El perfil psicológico del Joker es complejo, pero ningún trastorno justifica los actos poco éticos que vemos en la película. Es más, la gran parte de hombres y mujeres con una personalidad psicópata o con un trastorno de personalidad antisocial no son homicidas. Digamos que puedes tener esta personalidad antisocial, pero no cometes el delito. Pero no son homicidas. Ahora, ¿qué características podría definir el perfil del Joker? 1. La incontinencia afectiva. Una de las características más llamadas del Joker es su risa incontrolable, escandalosa y a menudo hasta un poco inoportuna, ¿no? Sí. Lejos de ser una invención de la industria de DC Comics, es interesante saber que se trata de una enfermedad real. Esto existe y hay personas que la viven, sufren, no sé cómo llamarlo. Se llaman crisis gelásticas. Así, crisis gelásticas. Crisis gelásticas. Ajá, y es por un daño neurológico, ¿vale? Es secundario a daño neurológico. Ajá. Así es. Es un tipo de epilepsia, pues. Sí. Bueno, la siguiente es que la incontinencia afectiva o la afección pseudovulvar tiene como origen un daño neurológico, como lo veíamos, bien a causa de un impacto o un accidente o una enfermedad neurodegenerativa. Así es. También vemos cómo tiene un pasado traumático. Gran parte de los asesinos en serie de nuestra historia y de personas que cometen actos de gran violencia son sobrevivientes de algún tipo de trauma en la primera infancia. Así es. Digamos antes de los 10 años. Bueno, la historia del Joker lo adopta la mamá, ¿verdad? Y yo creo que con la finalidad de retener una pareja, pero la pareja, el padrastro, lo violenta mucho, inclusive lo encuentran amarrado, lesionado, desnutrido, o sea, hay una lesión desde el desarrollo, no solo afectiva de la deprivación, sino y de ser utilizado como gancho para la pareja. Está aparte la lesión física real que tiene que ver con el trauma y la desnutrición. Por eso sale así todo flaco, todo raro él, ¿verdad? Sí. Físicamente. Eso ya de entrada es un cerebro, pues que no trae los nutrientes necesarios, el tamaño necesario, que va a ser muy difícil que te asimile toda la información. Y por lo tanto, daño neurológico que se manifiesta como las risas estas, ¿verdad? Ok, como curiosidad cabe señalar que el trauma es el único elemento recurrente en gran parte de las biografías de la mayoría de los asesinos en nuestra historia. Así es. Una curiosa excepción sería como la veíamos, la de Ted Bundy. No, Ted Bundy también estaba bien traumado, Ok. No, sí, en la historia, sí, claro. La historia es muy cruel de Ted Bundy. Aparte lo llevaban a la iglesia a rezar y era un católico, bueno, protestante, ¿verdad? Porque ya es un protestante. Pero el papá era muy severo, Era muy severo con él. Sí. Bueno, acá lo mencionan porque él sí entraría como en ese componente biológico de la maldad. Ajá. Ted Bundy se tenía como esa maldad, no fue tan desarrollada, sino que ya venía predispuesto más que hecho. La verdad yo pienso que la maldad es más del lado de así, o sea, por ese lado, por el de Bundy. A final de cuentas el Guasón es un personaje llevado al extremo. Sí, bueno, esto es algo ficticio también. Sí, pero aún así el Guasón no da tanto miedo como un verdadero Ted Bundy, ¿sabes? Ni el Guasón tiene tantas víctimas como Ted Bundy. Sí, de hecho. ¿Me explico? Y la vida de Ted Bundy, yo no sé cómo haya sido, pero no fue tan grave como la del Guasón. ¿Vamos entendiendo? Entonces, pienso que está más cerca de lo que creemos. Ok. Digo, no es con afán de ello asustar a nadie, pero pienso que es más cerca. La psicopatía está más cerca de lo que creemos. Sí. Coméntenos aquí cuál es el que ha sido como más malo, por así decirlo. ¿Cuál creen ustedes que ha sido peor, no? ¿Ted Bundy o el Joker, no? Ajá. Si hay una realidad que define por completo al Joker, es el trastorno de la personalidad antisocial. En este trastorno de conducta, el psicópata se caracteriza básicamente por no ajustarse a las normas sociales y por cometer actos violentos y delictivos. Asimismo, lleva a cabo un patrón repetitivo y persistente donde violar los derechos básicos sobre las personas y la sociedad en general como que le causa cierto orgullo, ¿no? Cierta afición. Sí. Aparece también la agresión, los hurtos y el desafío a las leyes y normas sociales. Él necesitaba como romper las reglas para poder sentirse bien.
El Joker gusta y destila a su vez un controvertido encanto para la población en general, y esto se debe básicamente a dos cosas. La primera es que por primera vez hemos logrado empatizar con el ser humano y no solamente con el personaje, sino ya con la persona como tal. Y en esta última producción, y debido sobre todo a la sublime y hasta sobrenatural actuación de Joaquin Phoenix, se nos presenta el renacer de un Joker como consecuencia de una serie de eventos tan dramáticos como cercanos a su vez. Y en segundo lugar, que es algo evidente, sus crímenes no están alimentados por el deseo de dinero o otros fines materiales. Sus motivaciones son más ideológicas y fisiológicas. Es la oscuridad revelada tras un trauma, la sombra que emerge tras el impacto de una sociedad que agrede, que ignora al débil, que se autoalimenta de su propia corrupción. Digamos que por eso nos genera tanta empatía, ¿no? Sí, porque lo vemos como víctima de la sociedad, ¿no? Así es. Estas ideas nos recuerdan sin duda al concepto de sombra de la cual nos habló Carl Jung. En nuestro interior habitan unos impulsos adversos que debemos aceptar y sacar a la luz para sanarlos y proceder a la sanación. Digamos que tenemos que sacar ese impulso. Bueno, más que sacarlo, reconocerlo, ¿eh? Bueno, sí, reconocer que lo tienes. Ajá. Lo hayas hecho o no lo hayas hecho. Ajá. El perfil psicológico del Joker nos muestra que el personaje no solo deja escapar su sombra, sino que lejos de sanarla, sale a bailar con ella y la deja libre. Así es. Como tal. Sí. Joker quizás representa esta parte de nosotros que ansía romper las reglas y reaccionar. De ese modo, si el Joker de Jack Nicholson, nos trajo a un gángster, el de Ledger era un agente del caos y el de Jared Leto era un psicópata, con Phoenix vemos una señal de advertencia y una invitación directa a reflexionar como sociedad. Entonces es por eso que nos genera todo esto, porque entonces estamos haciendo una especie de reflexión hacia nuestra propia sociedad, y estamos viendo cómo todo se está yendo hacia el caos. Sí. Y nos está haciendo que saquemos como esos impulsos y esas sombras. Piénsalo, la sociedad actual, y perdón por el comentario pseudopolítico, ¿verdad? La sociedad actual capitalista consumista es una fábrica de psicópatas. Piénsalo, niños que la mamá trabaja 2 turnos, el papá también, no están, los cuida la abuela, víctimas de abuso sexual, abuso físico, trabajan desde chicos, desnutridos, sobre con todo poca la violencia, ¿no? Violencia, porque hay mucha violencia, descuidados, bla bla, violencia normalizada, es una fábrica de psicópatas. Y no me refiero solamente a la violencia física, sino a toda la violencia del contexto, o sea, oye, que en la cuadra aquí tiraron balazos, que en la cuadra allá se explicó que firman y que el cuerpo colgado. Incluso hubo esta broma, ¿no? Que colgaron un cuerpo, bueno, no era un cuerpo, era una bolsa con trapos y todo eso, como una especie de broma, reflejando cómo estamos tan normalizados que es una broma colgar a una persona de un puente, claro, ¿no? Uh-huh. Y esto es alarmante y es caótico. Así es. Tanto así que podemos entonces desarrollar una especie de psicópata o un asesino serial mexicano. ¿Con perfil? Podemos desarrollar. Sí, claro que los hay. No, pues acaban de encontrar ahorita en Estado de México, ¿verdad? Una casa con 3 cadáveres de mujeres. ¿Te explico? Y es un psicópata. O sea, que lo ves y no das 3 pesos, ¿verdad? La Mataviejitas, y luego el monstruo de Catepec, que es otro que lo agarraron hace como un año. O sea, pero sí hay muchos asesinos seriales. Y piensa que todo esto de los feminicidios y desaparecidas haya 1 o 2 asesinos seriales detrás. Por supuesto que hay crímenes y todo, pero debe haber 1 o 2 asesinos seriales ese patrón que deben de estar ocultos en el anonimato de todas estas pérdidas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Mataviejitas fue el error de haberse regresado a la casa, o sea, se había olvidado algo y fue como ese error que tuvo. Sí. Digamos que era muy hábil para cometer los crímenes y hacer todo esto. Pero un simple error como regresar porque se me olvidó algo, y la agarraron, hizo que la agarraran. Entonces, así es. Vemos como hay muchas cosas que te pueden hacer sentir superior a los demás, pero no por eso tienes que sentir ese y ejercer ese poder hacia los demás, ¿no? Es muy raro todo esto. Pero bueno, en conclusión, ¿se nace o se hace un psicópata? Pues es la suma de las dos cosas, pero la verdad es que
la crianza y la sociedad es requisito indispensable para ser un psicópata. O sea, si la sociedad no es así como es, o la crianza, la familia no es así, no vas a tener un psicópata. Hay un elemento congénito, por supuesto, pero hay un elemento de crianza que por supuesto acaba de consolidar y acaba de darle forma a ese psicópata. Que incluso podríamos decir que ya todos vienen con ese gen maligno. Sí, todos lo traemos. Pero no, si no existe esa crianza que te pueda llevar a tal, nunca lo vas a desarrollar. Así es. Pues bueno, amigos, ya lo saben, un psicópata o un asesino serial nace y se hace, como tal. Nace y se hace. Sobre todo que se hace, ¿no? Sí, lo hacemos. Nacer no lo hacemos ya como sociedad en general. Vamos a leer comentarios, a ver qué nos comentan aquí, los comentadores. Dice: espero tengan un segundo programa de este tema. Excelente. Pues muchas gracias por seguirnos y escucharnos. A Mauri nos piden aquí tu teléfono para contactarte. Por supuesto, es WhatsApp 444289 0287. Así es, ahí en WhatsApp y con confianza, ahí me escriben. ¿Y te podemos seguir en redes sociales? Sí, mi Instagram es Sinapsi, SINAPSI SLP, Sinapsi-SLP. Así es. Pues recuerden que una solicitud de amistad. Escuchar y seguir aquí. El chavo también sabe hacer carnes asadas. Sí, por supuesto. Y tengo un canal de YouTube también. Para que lo sigan en el canal de YouTube. El canal de YouTube es Amaury Peñuelas. Bueno, hay dos, uno de carnes asadas y otro de cosas de psiquiatría. Sobre todo porque hay que tener esa parte. No todo es trabajo, no todo es. Exactamente. Hay que un punto de y no todo es carne asada. Y no todo es diversión, también hay que encontrar ese equilibrio entre todas las partes. Sí. Pues yo soy Carlos González y recuerden seguirme en todas las redes sociales como Terapia Breve San Luis. Ahí estamos subiendo información todos los días. Y esto fue todo. Nos vemos hasta el siguiente lunes y pues muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, escuchando, viendo y comentando. Recuerden que ya saben todo este tema de los asesinos seriales. Muchas gracias y esto es todo. Nos vemos.